Buenos días. Esta es la clase 2 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos principios para el estudio de los equilibrios químicos y el principio de Le Chatelier. Recordemos brevemente algunos conceptos aprendidos con anterioridad. Toda reacción química cursa a una determinada velocidad, es decir, los reactivos y los productos se consumen o se forman a una determinada cantidad por unidad de tiempo. Acá tenemos una reacción entre la arginina, el aspartato y el ATP, que serían nuestros reactivos, y que dan arginino succinato, AMP, y 2 moles de fosfato. Si la velocidad a la que se consume la arginina, por la cual le hemos puesto signo menos, es 3 milimoles por minuto, como los coeficientes estequiométricos de la reacción son 1 mol para cada uno de los reactivos, si la arginina se consume a una velocidad de 3 moles por minuto, el aspartato y el ATP también deberán consumirse a la misma velocidad, porque por cada 1 mol de arginina necesitamos 1 de aspartato y 1 de ATP. También, viendo los coeficientes estequiométricos, para el arginino succinato es 1, para el AMP 1, pero para el fosfato es 2. Por lo tanto, si simultáneamente que se consumen 3 milimoles por minuto de cada uno de los reactivos, se deben formar 3 milimoles por minuto de arginino succinato, 3 milimoles por minuto de AMP, pero se formarán 6 milimoles por minuto de fosfato debido a que el coeficiente estequiométrico es 2. Una reacción química la podemos interpretar como si fuera un sistema de vasos comunicantes. El vaso comunicante de la izquierda correspondería a nuestros reactivos y el de la derecha a nuestros productos. Podemos tener una situación en que solo tengamos reactivos, es decir, como si en el vaso comunicante solo tenemos agua a la izquierda. Si abrimos la llave que comunica ambos recipientes, el agua correrá hacia la derecha, es decir, la reacción ocurrirá de reactivos hacia productos y llegará a una situación en la cual la altura del líquido sea la misma en los dos recipientes. Si hubiéramos partido con el recipiente de la derecha lleno, que equivaldría a una reacción química solo tener productos, en el caso del agua, cuando abrimos la canilla que conecta ambos recipientes, el agua correrá hacia la izquierda y llegaremos a una situación en la cual el nivel de agua sea exactamente el mismo. Esto que analizamos en un sistema de vasos comunicantes ocurre en las reacciones químicas. Es decir, las reacciones son reversibles, pueden ocurrir de reactivos a productos o de productos a reactivos. Supongamos una reacción entre el succinato y el FAD, cuyo producto es el fumarato y el FADH. Si en un recipiente nosotros colocáramos únicamente succinato y nada de fumarato y FADH, obviamente al principio ocurrirá una reacción directa, con lo cual se irá formando fumarato y FADH. Pero llegará un momento en que las concentraciones de succinato y FAD y de fumarato y FADH permanezcan constantes. Lo mismo que ocurría con los recipientes con agua. Si, contrariamente, nosotros en un recipiente colocáramos solo los productos fumarato y FADH, pero nada de los reactivos, obviamente no va a haber reacción directa, porque no hay reactivo, pero sí habrá reacción inversa. El fumarato y el FADH comenzarán a formar succinato y FAD, llegando un momento en el cual tendremos tanto reactivos como productos. Esta interpretación de las reacciones reversibles, tanto directa como inversa, nos va conduciendo al concepto de equilibrio químico. Veamos primero lo que se conoce como ley de acción de masas, y supongamos una reacción entre el gliceraldehído 3-fosfato, el NAD y el fósforo, que actuando como reactivos generan 1,3-bisfosfoglicerato y NADH, que serían los productos. Como vimos, hay una reacción directa y hay una reacción inversa. Ya analizamos la relación molar entre las velocidades de cada uno de los reactivos en función de sus coeficientes estequiométricos. La ley de acción de masa lo que nos da es una ecuación matemática para poder calcular la velocidad de una reacción.
La ley de acción de masa dice que la velocidad directa es igual al producto de una constante de proporcionalidad llamada Kd, que es un número constante que depende de la temperatura, multiplicado por las concentraciones de los reactivos. En este caso, gliceraldehído, NAD y fósforo. La velocidad inversa, que sería la reacción cuando cursa en sentido contrario, la ley de acción de masa plantea que es una constante de proporcionalidad llamada Ki por las concentraciones de los productos, es decir, 1,3-bifosfoglicerato por NADH. Así, la ley de acción de masa se puede enunciar como que la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos o de los productos, ya sea que hablemos de velocidad directa o velocidad inversa. Se dice que algo es proporcional cuando hay una igualdad de por medio y una constante que hace que se cumpla esa igualdad. Veamos esta otra reacción en la cual el amoníaco reacciona con dos moléculas de ATP y dióxido de carbono para dar carbamilfosfato, 2-ADP y fósforo. La ley de acción de masa que planteaba que la velocidad directa era el producto de las concentraciones de los reactivos multiplicado por una constante y la velocidad inversa el producto de las concentraciones de los productos multiplicado por una constante proporcionalidad. Acá lo vemos. La velocidad directa sería igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la concentración de amoníaco, por la concentración de ATP, pero debemos notar acá, importante, que cada concentración se va a elevar a un exponente que es igual al coeficiente estequiométrico que tenemos en la ecuación. Por lo tanto, la velocidad directa nos quedará la constante de proporcionalidad por la concentración de amoníaco elevado a la 1, porque su coeficiente estequiométrico es 1, por la concentración de ATP elevado al cuadrado, porque su coeficiente estequiométrico es 2, y por la concentración de dióxido de carbono elevado a la 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1. Si planteáramos entonces la velocidad inversa, sería la constante de proporcionalidad por el carbamilfosfato elevado a la 1 por su coeficiente estequiométrico, por la concentración de ADP elevado al cuadrado, por la misma razón, y por la concentración de fósforo. Sigamos con la reacción gliceraldehído 3-fosfato más NAD más fósforo, que da 1,3-bifosfoglicerato más NADH. Esta es la expresión de la velocidad directa planteada por la ley de acción de masas y esta es la velocidad inversa planteada por la misma ley. Kd, constante de proporcionalidad, por gliceraldehído por NAD por fósforo, nos da la velocidad directa, y la velocidad inversa es Ki por 1,3-bifosfoglicerato por NADH. Supongamos que tenemos un recipiente en el cual tenemos gliceraldehído 3-fosfato en una concentración que hemos omitido las unidades para simplicidad, de un valor de 0,1, NAD 0,2 y fósforo 0,3. Es decir, en el recipiente tenemos los tres reactivos en concentraciones diferentes. Y sabemos que la constante de proporcionalidad vale 0,1. Pero en el mismo recipiente, los productos 1,3-bifosfoglicerato y NADH se hallan ausentes. Es decir, 1,3-bifosfoglicerato es 0 y NADH es 0. Si nosotros reemplazáramos estos valores en la velocidad directa, Kd vale 0,1, entonces nos quedaría 0,1 por 0,1, que es la concentración del gliceraldehído 3-fosfato, como podemos ver acá, multiplicado por 0,2, que es la concentración del NAD, que podemos ver acá, y multiplicado por 0,3, que es la concentración del fosfato, que iría multiplicando en la ecuación. De esta manera obtenemos un valor de velocidad directa de 0,0006. Mientras que si calculáramos la velocidad inversa, la constante inversa vale 0,2, pero las concentraciones de 1,3-bifosfoglicerato y NADH valen 0, por lo tanto, cuando calculamos la velocidad nos daría 0. Es decir, que en estas condiciones, esta reacción ocurre hacia la derecha con una velocidad de 0,0006, pero hacia la izquierda no ocurre porque sencillamente no tenemos productos. Si seguimos con el análisis de la reacción, como hemos planteado, la velocidad directa tendría un determinado valor, que es positivo, mientras que la velocidad inversa sería 0. Si estos valores
velocidad directa y velocidad inversa, lo lleváramos a un eje cartesiano, la velocidad directa tendría un valor de 0,06 que podríamos marcar con este punto sobre el eje vertical, mientras que la velocidad inversa sería 0 y estaría acá. Pero ¿qué ocurre? Si la velocidad directa tiene un valor positivo, quiere decir que se van a ir formando productos, mientras que si la velocidad inversa es 0, quiere decir que no se forman reactivos. Por lo tanto, si se forman productos, pero estos al formarse inicialmente no forman reactivos, eso va a llevar a que las concentraciones que tenemos de los productos vayan incrementándose. Al incrementarse la concentración de los productos, simultáneamente van a decrecer la concentración de los reactivos. Quiere decir que cuando vayamos a la ecuación de velocidad directa, estos valores van a ir decreciendo sencillamente porque se van formando productos, pero no ocurre lo mismo con los productos en la formación de reactivos. Por lo tanto, al ir descendiendo estas concentraciones, la velocidad directa va a ir descendiendo, como nos muestra la línea roja en este caso. Como decimos, si hay velocidad directa pero no inversa, se van acumulando los productos. Al acumularse los productos, se acumula esta sustancia, que es el 1,3-bifosfoglicerato, se acumula el NADH y por lo tanto el valor de velocidad inversa va a ir incrementándose, siendo que al principio era 0. Por lo tanto, si partimos de un valor 0 de la velocidad inversa y se van a ir acumulando los productos, como dijimos, esta velocidad va a ir aumentando. Si esta va descendiendo y esta va aumentando, va a llegar el momento en que ambas concentraciones se hagan iguales. Ambas velocidades se hagan iguales. Cuando las velocidades se hagan iguales, las concentraciones ya no cambiarán más a lo largo del tiempo. Y en esa circunstancia se dice que la reacción finalizó. En realidad no es que la reacción finalizó, la velocidad directa es exactamente igual a la velocidad inversa y así permanecerá, y se dice entonces que se alcanzó el equilibrio químico. Definimos el equilibrio químico como la situación en la cual la velocidad directa es igual a la velocidad inversa y las concentraciones de los reactivos y los productos permanecen constantes. Volvamos nuevamente a la reacción, lo que hemos planteado. La velocidad directa la habíamos expresado por la ley de acción de masas bajo esta ecuación, la velocidad inversa con esta ecuación. Dijimos que al llegar al equilibrio, la velocidad directa se hace igual a la inversa. Si yo tengo dos igualdades, donde los primeros miembros son iguales entre sí, como está planteado acá, entonces los segundos miembros también deben ser iguales y entonces puedo plantear una igualdad donde Kd por gliceraldehído, por NAD y por fósforo, que serían nuestros reactivos, es igual a Ki por 1,3-bifosfoglicerato por NADH, que son nuestros productos. Si reordenamos esta ecuación, dejando Kd a la derecha y pasamos Ki dividiendo, nos quedaría Kd sobre Ki, y si todos estos términos, que son las concentraciones de los reactivos, lo pasamos dividiendo, nos quedaría 1,3-bifosfoglicerato por NADH dividido, como vemos acá, las concentraciones de los reactivos. Como Kd y Ki son constantes, este cociente es constante y lo llamamos constante de equilibrio. La constante de equilibrio se define como el cociente, como vemos acá, de las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de los reactivos multiplicadas entre sí. Cabe recordar que si la reacción tuviera algún coeficiente estequiométrico, se agregaría ese coeficiente sobre la concentración de cada uno de los reactivos o productos que tenga ese coeficiente diferente a 1. Entonces, vamos a ver la utilidad, una de las utilidades que le vamos a dar a la constante de equilibrio. Primero, recordar de manera simplificada que la constante de equilibrio siempre son las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos. Esto es un cociente. ¿Cómo interpretamos siempre un cociente o una razón? Si los productos fueran más grandes que los reactivos, este valor sería mayor que 1. Si los productos fueran menores que los reactivos, al alcanzar el equilibrio, esto sería menor que 1, y si las concentraciones de producto y reactivo fueran iguales, esto sería 1. Entonces, supongamos una reacción química hipotética donde los reactivos los llamamos A y B y los productos los llamamos C y D. Y supongamos que sabemos que esta reacción tiene una constante de equilibrio mayor que 1. Debemos recordar que la constante de equilibrio es, como el nombre lo dice, un valor constante que depende únicamente de la temperatura. Entonces,
Si tuviéramos un recipiente en el que inicialmente solo tenemos A y B, pero no tenemos C y D, ¿qué nos está indicando esta constante de equilibrio? Esta constante de equilibrio nos está indicando de que cuando la reacción finalice, como el valor es mayor que 1, al finalizar tiene que haber más productos que reactivos. Tendremos mayor cantidad de productos que de reactivos. Es decir, si yo tenía A y B, la reacción va a ocurrir A con B va a dar C y D, pero a lo largo del tiempo yo encontraré que voy a tener una concentración elevada de C y D y poco de A y B. Representamos con el tamaño de la letra la magnitud de las concentraciones. Si para la misma reacción química en el recipiente yo hubiera iniciado con C y D únicamente, es decir, con los productos de la reacción, obviamente la única reacción que va a ocurrir es la reacción inversa, pero al cabo de un tiempo, dado que la constante de equilibrio es mayor que 1, tendré mayor concentración de C y D que de A y B. Lo que veo de analizar esta situación es que la condición final de la reacción es independiente de la condición inicial. No importa que yo haya partido solo de A y B, o solo de C y D, o de una mezcla de ellos, al finalizar la reacción, como la constante de equilibrio es mayor que 1, siempre va a haber más cantidad o concentración de productos que de los reactivos. Veamos otra reacción. Siempre recordemos que KE es producto sobre reactivo, que si KE es mayor que 1 es porque hay más producto que reactivo, si es igual que 1 sería igual cantidad de producto y reactivo, y si es menor que 1, menos producto que reactivo al finalizar la reacción. Supongamos la reacción hipotética, A más B que da C más D, y que su constante en esta situación fuera menor que 1. ¿Qué ocurriría? Si la constante fuera menor que 1, como dijimos, es porque al finalizar la reacción va a haber menos producto que reactivos. Por lo tanto, si partí de los reactivos A y B en ausencia de productos, al cabo de un tiempo, me van a quedar aún muchos reactivos sin reaccionar entre sí y es poco C y D que se formó. De la misma manera ocurriría si yo en el recipiente hubiera colocado solo C y D, al finalizar la reacción tendría mucho A y B porque se habría formado a partir de los productos el reactivo y me quedaría poco CD. ¿Por qué me queda poco CD? Porque como la K es menor que 1 me está indicando de que en el equilibrio voy a tener relativamente poco producto y muchos reactivos. Veamos la situación con esta reacción hipotética que tuviera una KE de 1. Si yo parto de A y B en ausencia de C y D, cuando llegue al equilibrio tendré aproximadamente la misma concentración de los reactivos que de los productos. Esto es porque la constante de equilibrio vale 1, y si la constante de equilibrio vale 1, quiere decir que las concentraciones de los productos y los reactivos tienen que ser iguales o muy parecidas. Si hubiera partido de una reacción en la cual en un recipiente en el que solo tengo C y D, al finalizar la reacción llegaría a la misma situación, donde las concentraciones de los reactivos serían aproximadamente iguales a las concentraciones de los productos. Como ya hemos visto, el equilibrio es una situación en la cual hay alguna propiedad que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Haciendo un símil con un sistema hidráulico, podríamos ver un sistema de vasos comunicantes en el cual tenemos agua de un lado cerrado por un grifo. En el momento que abramos este grifo, el agua comenzará a correr hacia la derecha y llegará un momento en que tendremos la misma altura de líquido a ambos lados y esto permanecerá constante a lo largo del tiempo. Si hubiéramos comenzado con el agua en el recipiente de la derecha, al abrir el grifo, llegaríamos a una situación que sería exactamente similar con la misma altura de agua, siempre y cuando los volúmenes que teníamos en los dos recipientes fueran iguales. Pero a partir de este momento las alturas no se modificarían. También vimos que las reacciones químicas son reacciones reversibles, es decir, que cuando yo tengo un grupo de reactivos y un grupo de productos, puede ocurrir que los reactivos formen productos, pero que los productos también formen reactivos. Supongamos una situación en la cual la reacción química comienza solo teniendo reactivos. Si solo tiene reactivos, al principio se van a formar productos, con lo cual irán apareciendo productos en el recipiente donde se está produciendo la reacción y llegará un momento en el cual los reactivos forman productos a la misma velocidad que los productos forman reactivos.
Si hubiéramos partido de una situación diferente en la cual en el lugar donde estamos haciendo la reacción solo colocamos los productos, al principio se formarán reactivos y cuando haya una cantidad suficiente de reactivos, llegará un momento en que los reactivos formarán productos y los productos formarán reactivos a la misma velocidad. Es decir, que independientemente de que comencemos una reacción con muchos reactivos o con muchos productos, llegaremos a una situación de equilibrio, lo mismo que ocurría con los sistemas de vasos comunicantes. Ante una reacción como por ejemplo esta, el gliceraldehído 3-fosfato con el NAD y el fósforo que forman un 3-difosfoglicerato y NADH, vimos que podíamos escribir una ley para la velocidad directa y una ley para la velocidad inversa. La velocidad directa es la rapidez con que los reactivos se transforman en productos y la velocidad inversa es la rapidez con la que los productos se transforman en reactivos. Por la ley de acción de masa, la velocidad directa se calcula como una constante de proporcionalidad por las concentraciones de los reactivos que participan en la reacción, mientras que la velocidad inversa es igual a una constante de proporcionalidad que llamamos KI o constante de velocidad inversa, multiplicado por las concentraciones de los productos de la reacción. Cuando se llega al equilibrio, ambas velocidades son iguales, y si ambas velocidades son iguales, trabajando matemáticamente, podríamos llegar a obtener una expresión de lo que se conoce como constante de equilibrio, que definimos como la multiplicación entre las concentraciones de los productos de la reacción, el 1,3-difosfolisato y el NAD, dividido la multiplicación entre las concentraciones de los reactivos de la reacción, en este caso el gliceraldehído 3-fosfato, el NAD y el fósforo, como vemos acá. Muy bien, y analizamos también situaciones que recordaremos rápidamente. Siempre tenemos que tener presente que la constante de equilibrio son concentraciones de productos sobre concentraciones de reactivos. Ante una reacción hipotética, A más B, que da los productos C y D, si tuviéramos una reacción donde la constante de equilibrio es mayor que 1, esto nos está indicando que cuando la reacción termine va a haber mayor cantidad de productos con respecto a los reactivos que van a ser bajos, por eso el cociente nos da mayor que 1. Si arrancáramos una reacción donde solo en el recipiente tenemos A y B, al cabo de un tiempo llegaremos a una situación donde habrá mucho producto, en este caso C y D, y poco reactivo, porque la constante de equilibrio es mayor que 1, así que cuando la reacción finalice tendremos mucho producto y poco reactivo. Si para la misma reacción hubiéramos iniciado el proceso solo colocando los productos C y D, al cabo de un tiempo llegaríamos a una situación similar donde A y B están en escasa concentración, mientras que C y D está en alta concentración, de manera que el cociente entre C y D y A y B satisface la constante de equilibrio dando un valor mayor que 1. Recordemos la otra situación y siempre recordemos que la constante de equilibrio es producto sobre los reactivos. Si tuviéramos una reacción cuya constante de equilibrio es menor que 1 y comenzamos la reacción solo con reactivos, si la constante de equilibrio es menor que 1, quiere decir que los productos que va a haber al finalizar la reacción son bajos comparado con los reactivos que al finalizar la reacción va a ser alto. Entonces, si arrancamos una reacción donde solo hay reactivos, al cabo de un tiempo tendremos reactivos y productos, pero vamos a tener muchos reactivos y pocos productos. Es decir, esta es una reacción que favorece la formación de reactivos o es una reacción que ocurre poco, según está escrito esquemáticamente acá como una ecuación química. Si hubiéramos partido de la reacción solo de los productos, al cabo de un tiempo igualmente tendríamos muy poco producto y mucho reactivo, satisfaciendo la constante de equilibrio. La última situación es cuando tenemos una constante de equilibrio que es muy cercana a 1. Si la constante de equilibrio es muy cercana a 1, eso nos está indicando que las concentraciones de reactivos y productos son aproximadamente iguales o muy cercanas. Si hubiéramos comenzado una reacción solo con reactivos, al cabo de un tiempo tendremos aproximadamente las mismas concentraciones de reactivos y productos, y lo mismo ocurriría si hubiéramos arrancado una reacción solo con productos. Al cabo de un tiempo tendríamos reactivos y productos, de tal manera de que el cociente entre las concentraciones de C y D con respecto a las concentraciones de A y B nos dé un valor que sea cercano a 1. Entonces,
Si las concentraciones de reactivos, cuando tenemos las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio, con esas concentraciones de reactivos y productos podemos reemplazarlo en la ecuación y obtener la constante de equilibrio. Y a su vez, conociendo la constante de equilibrio, podemos predecir qué concentraciones de reactivos y productos tendremos en el equilibrio. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos concentraciones de reactivos y productos en cualquier otra situación distinta al equilibrio? Obviamente esas concentraciones no nos sirven para calcular la constante de equilibrio, pero podemos calcular una expresión que matemáticamente se escribe igual, es las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos multiplicadas entre sí, y que llamamos Q o cociente de reacción. Este cociente de reacción nos servirá para evaluar qué está ocurriendo precisamente en un momento determinado con respecto a una reacción. Y veamos algunas situaciones. Supongamos una reacción hipotética donde los reactivos A y B forman los productos C y D y que tiene una constante de equilibrio que vale 1. Y tenemos una situación particular en la cual estas son las concentraciones de los reactivos y productos. Es decir, tenemos más reactivos que productos. Si estos valores, que no sabemos si están en el equilibrio o no, los reemplazamos en Q, nos quedaría C y D, que son los productos, es 2 por 2,5, y los reactivos A y B, que irían en el denominador, son 5 y 10. Cuando calculamos este valor nos da 0,1, vemos que es distinto de la constante de equilibrio. Y si es distinto de la constante de equilibrio, quiere decir que no está en equilibrio. Y si no está en equilibrio, está caminando hacia el equilibrio. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Como la constante vale 1 y en este momento Q es menor que 1, para aproximarse a 1, la única alternativa que tiene la reacción es incrementar los productos y bajar los reactivos, es decir, ocasionar que esta reacción, para bajar los reactivos y aumentar los productos, la reacción tiene que estar ocurriendo forzosamente hacia la derecha. Como la reacción está ocurriendo hacia la derecha, con el transcurso del tiempo, los reactivos que eran altos ahora van a ser más bajos y los productos que eran bajos ahora van a ser más altos. Pero entonces, concluyendo, si tenemos una reacción en la cual Q, que calculamos con las concentraciones que tenemos, es menor que KE, que es un valor fijo, eso nos está indicando que la reacción está ocurriendo hacia la derecha. Se están consumiendo reactivos a mayor velocidad que lo que se forman y se están acumulando productos y gastando reactivos. Y podemos concluir que la reacción en este momento no está en equilibrio. Veamos la situación nuevamente con la misma reacción que tiene KE1 y supongamos que estas son las concentraciones ahora de los reactivos y productos. Cuando los reemplazamos en la expresión de Q, nos queda 2 y 2,5 son las concentraciones de los productos, 0, 5 y 1 son las concentraciones de los reactivos, esto nos da un valor de 10. Si lo comparamos con KE que vale 1, es distinto, entonces decimos esto no está en equilibrio. Si no está en equilibrio, está ocurriendo más rápido para la derecha o para la izquierda. Si el valor de Q es 10 y tiene que llegar a 1 en el equilibrio, quiere decir que tienen que descender las concentraciones de los productos y aumentar las concentraciones de los reactivos. Para que desciendan los productos y aumenten los reactivos, no queda otra alternativa que los productos se combinen para dar reactivos, es decir, la reacción va a estar ocurriendo hacia la izquierda, o dicho de otra manera, la velocidad inversa va a ser mayor que la velocidad directa. Si la reacción está ocurriendo hacia la izquierda, esto va a determinar que las concentraciones de A y B, que eran bajas, ahora se incrementen, como vemos acá esquemáticamente, y las concentraciones de C y D, que eran grandes, ahora se reduzcan. Entonces, como conclusión, si tenemos una reacción donde Q es mayor que KE, la reacción está ocurriendo hacia la izquierda. Se están consumiendo productos a mayor velocidad que los que se forman, se están acumulando reactivos, como vemos acá, y se están gastando productos, como vemos acá, y podemos concluir que la reacción no está en equilibrio. La última situación es para la misma reacción con KE1, supongamos que tenemos estas concentraciones. Las reemplazamos en el cociente de reacción y nos da 1. Si el cociente de reacción nos da 1 y es igual a la constante de equilibrio, esto quiere decir que la reacción está en equilibrio y ya no va a haber cambios en las concentraciones. Se están produciendo productos a la misma velocidad que se forman y no se acumulan reactivos ni productos, y entonces, como dijimos, la reacción está en equilibrio. Esta es la aplicación que hacemos. Entonces, el cociente de reacción, comparando su valor con la constante de equilibrio, nos permite decidir si en un momento determinado la reacción está en equilibrio, va hacia la derecha o va hacia la izquierda. Veamos la situación siguiente, con la misma reacción de KE1 y supongamos que tenemos estas concentraciones.
Si reemplazamos estas concentraciones en el cociente de reacción, nos encontramos con que da 1 y por lo tanto, si da 1 quiere decir que la reacción está en equilibrio. Supongamos que momentáneamente modificamos la concentración de uno de ellos. Supongamos que la concentración de C, que era 2, y la reacción estaba en equilibrio, la llevamos a 20. Al llevar la concentración de C a 20, estamos aumentando esta concentración. Y si calculamos ahora el cociente de reacción, este cociente de reacción vale 10. Para que alcance nuevamente el equilibrio comparándolo con 1, tienen que descender los productos y aumentar los reactivos. Para que desciendan los productos y aumenten los reactivos, la reacción tiene que ocurrir hacia la izquierda. Con lo cual, aumentarán los reactivos y bajarán los productos, que es lo que vemos acá. Se produce, respecto a los valores que teníamos, un aumento de los reactivos y un descenso de los productos. Entonces podemos concluir que si a un sistema en equilibrio le aumentamos la concentración de un producto, la reacción ocurrirá de manera de disminuir la concentración del producto y aumentar los reactivos. Recuerde eso, lo que hicimos fue aumentar un producto y la reacción lo que hizo fue bajar los productos. Vamos a ver que esto nos conducirá finalmente a un principio que nos servirá para resolver estos problemas. Veamos otra situación. Ahora, de la situación que teníamos en equilibrio con KE1, aumentamos la concentración de un reactivo de 10 a 20. Cuando reemplazamos esos valores en Q, Q nos da 0,5, que comparado con 1 quiere decir que cuando yo modifiqué la concentración de B, ahora la reacción no está más en equilibrio. Si Q es menor que KE, quiere decir que tienen que incrementarse los productos y deberían bajar los reactivos. Para que se incrementen los productos y bajen los reactivos, la reacción tiene que ocurrir hacia la derecha. Si la reacción ocurre hacia la derecha, lo que va a ocurrir es que las concentraciones de A y B van a bajar, como vemos acá, mientras que las concentraciones de C y D van a aumentar. Es decir, que si aumentamos, vamos a cambiar el color para que se vea más claro el siguiente razonamiento. Si yo aumento la concentración de un reactivo, la reacción va a ocurrir hacia la derecha, de manera de que aumente el producto y baje el reactivo. ¿Sí? Aumentamos el reactivo y la reacción va a ocurrir de manera de bajar el reactivo. Entonces podemos concluir que si a un sistema en equilibrio le aumentamos la concentración de un reactivo, la reacción ocurrirá de manera de disminuir la concentración del reactivo y aumentar los productos. Esto nos conduce, si hiciéramos otro razonamiento, a lo que se conoce como el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier dice lo siguiente: si a un sistema en equilibrio, es importante tener presente que el razonamiento lo hacemos sobre un sistema que está en equilibrio. Si a un sistema en equilibrio se le modifica la concentración de algún reactivo o producto, la temperatura, la presión o alguna otra variable, el sistema reaccionará de manera de oponerse al cambio. Como vimos hoy, subimos la concentración de un producto, el sistema lo tendió a bajar. Subimos la concentración de un reactivo, el sistema lo tendió a bajar. Entonces lo que concluimos con este principio es que el sistema siempre reacciona de manera de oponerse al cambio. Y veamos en esta reacción algunos razonamientos. Si este sistema estuviera en equilibrio y yo por algún método aumento la concentración de A, el sistema, esto que puse en azul es lo que yo hice. ¿Qué hará el sistema? El sistema va a intentar bajar la concentración de A. Para bajar la concentración de A, el único recurso que tiene es hacer reaccionar hacia la derecha, que cuando la reacción vaya hacia la derecha también va a bajar la concentración de B, y si la reacción está ocurriendo hacia la derecha, va a estar aumentando la concentración de C y la concentración de D. Es decir, si yo aumenté un reactivo, para tender a bajar los reactivos, la reacción va a ir hacia la derecha y van a aumentar los productos. Hagamos un nuevo razonamiento. ¿Qué ocurre si yo bajo la concentración de B? Si bajo la concentración de B, el sistema se va a oponer a esa situación. Yo bajé la concentración de B, el sistema va a aumentar la concentración de B. La única forma que tiene de aumentar la concentración de B es ocurrir hacia la izquierda, bajando las concentraciones de C y de D para formar B y también formar A. De esta manera podemos hacer razonamientos similares. Vamos a otro. ¿Qué ocurre si yo aumento la concentración de C?
yo he aumentado la concentración de C. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema va a oponerse, va a intentar bajar la concentración de C. Para bajar la concentración tiene dos alternativas, o va hacia la derecha o va hacia la izquierda. ¿Cuál elegirá? Si tiene que bajar la concentración de C, no le queda otra alternativa que combinar C con D para dar A y B, lo que determinará que aumente A, que aumente B, que baje C y que a su vez baje D. En base a este principio podemos predecir qué es lo que pasa con cada una de las concentraciones de los reactivos y productos cuando introducimos una perturbación. ¿Qué ocurriría si la reacción, además de haber reactivos, hubiera energía, como por ejemplo se libera calor? Ocurre exactamente lo mismo y lo razonamos como si el calor fuera un reactivo más. ¿Qué ocurre si nosotros aumentamos la temperatura de un sistema? Si aumentamos la temperatura de un sistema, quiere decir que lo que estuvimos es agregando calor a ese sistema. Si agregamos calor, el sistema lo que va a intentar hacer es bajar el calor aportado. Para bajar el calor, que es un reactivo, no le queda otra alternativa que ocurrir hacia la izquierda, con lo cual va a aumentar A, va a aumentar B y va a bajar C y D. Como analizamos el calor, hay otras variables que también podremos analizar en la clase siguiente. Para finalizar la clase, vayamos distinguiendo dos situaciones diferentes. Acá tenemos un sistema de vasos comunicantes en el cual pusimos agua y la altura del líquido es exactamente lo mismo en los dos. Acá tenemos un sistema de vasos comunicantes también donde la altura del líquido se mantiene constante, pero en este caso es diferente. Acá el líquido se está moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha a la misma velocidad, pero tenemos siempre el mismo líquido. En cambio acá lo que estamos haciendo es agregar líquido a la misma velocidad que se va, pero esto permanece constante. Si uno no viera el agregado y la salida, no habría diferencia entre estos dos. Se denomina estado de equilibrio aquella situación en la cual hay una variable que permanece constante y no necesito el aporte de energía. En cambio llamamos estado estacionario, en el cual tenemos una variable que se mantiene constante, pero esto se mantiene gracias a un flujo continuo de aporte y de salida. En las reacciones químicas pasa exactamente lo mismo. Supongamos que acá tenemos una reacción glucosa-6-fosfato que forma fructosa 6-fosfato catalizado por una enzima en particular. Esta reacción puede alcanzar el equilibrio y el equilibrio sería cuando la velocidad a la que la glucosa 6-fosfato forma fructosa 6-fosfato es exactamente igual a la velocidad a la cual la fructosa 6-fosfato forma glucosa. Habrá una relación entre concentraciones que permitirá calcular su constante equilibrio. En la química biológica, en las reacciones químicas, en el metabolismo, las reacciones químicas no se encuentran aisladas, sino que se encuentran encadenadas. Entonces podemos presenciar lo más común en los sistemas vivos, que es, lo más común es que acá tenemos lo que vemos acá, es exactamente la misma reacción que teníamos acá de manera aislada, pero acá la tenemos dentro de una vía metabólica. Si la velocidad a la que se forma la glucosa 6-fosfato a partir de la glucosa es exactamente igual a la velocidad a la cual la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa, la concentración de glucosa 6-fosfato permanecerá constante y sin embargo esta reacción no estará en equilibrio. Entonces estas dos situaciones que trataremos más adelante son las que enfrentaremos. En los organismos vivos es común que las reacciones estén en estado estacionario o fuera del equilibrio, pero no en equilibrio.